Doy paso a Belén. Belén, buenos días desde Colombia, buenas tardes desde España. Hola, buenas tardes, Óscar, y buenas tardes a todos los participantes en este congreso. Gracias, Belén. Qué pena, vamos un poco corridos de tiempo. Sabemos que has estado ahí pendiente desde hace rato. Bienvenida a la CIEC, la Confederación Interamericana de Educación Católica. Yo siempre tengo un eslogan de marketing. Somos la red más grande de educación católica de América. Gracias por acompañarnos y me permito presentar a Belén Blanco. Belén Blanco es responsable pedagógica de los colegios marianistas de España y Brasil. Y entonces qué bonito porque conoce también nuestra experiencia suramericana. Licenciada en Historia Moderna y Contemporánea y en Historia del Arte. Diplomada en Ciencias Religiosas, especialista universitario en Pastoral y Evangelización y en Solidaridad y Desarrollo Global por la Universidad de Comillas. Máster en Gestión y Dirección de Centros Educativos por la Universidad de Deusto y en la actualidad está realizando el doctorado en la Universidad de Comillas. También forma parte del equipo coordinador del área de misión compartida de Conf. Hay madre de 4 hijos entre 8 y 14 años. Belén, es un placer que nos pueda acompañar. Muchas gracias. Ruego nos disculpe por la demora y la pantalla es suya. La Escuela Católica de América está dispuesta a escucharlo. Belén nos va a hablar del pacto educativo, sugerencias para implementarlo. Muy bien, pues queridos participantes en este congreso, como decía, quería empezar expresando mi agradecimiento por poder participar en este evento tan grande, como decía ahora el secretario general de la CIEC, quien organiza dicho congreso. La verdad es que me siento unida con todos ustedes de cabeza y de corazón, poniendo también las manos para llevar a cabo este reto del Pacto Educativo Global por mi vocación de educadora católica. Como se presentaba, se me invita a compartir sugerencias para implementar el pacto educativo, es decir, cómo ser capaces de pasar del qué al cómo. Como decía Víctor Frank, parafraseando a Nietzsche, quien tiene un qué, un para qué, siempre es capaz de encontrar el cómo. Pues ahí es donde estamos y donde vamos a compartir este breve rato intentando ver cómo para llevar a cabo este pacto educativo global. Lo que parece claro es que en el primer momento lo que hay que hacer es tener claro qué hay que pactar para ser capaces de transformar la educación, con el fin de contribuir a lo que el Papa nos pide, que es la creación de ese humanismo solidario tan necesario para el mundo de hoy. Por eso me gustaría ser capaz de compartir con todos ustedes 4 puntos. Primero, uno que he denominado en todo mirar al fin. En segundo lugar, una invitación a soñar. En tercer lugar, anunciar, porque no dará tiempo a profundizar en todo, sendas y luces para el camino y compartir alguna conclusión final. Como es lógico, quiero partir de las palabras del Papa que en esta convocatoria al Pacto Educativo Global ni en el Instrumento Laboris nos da en ningún momento acciones, no nos da un programa de acciones, pero sí que nos lanza invitaciones a actuar. Nos dice, queremos comprometernos con valentía para dar vida a un proyecto educativo invirtiendo nuestras mejores energías e iniciando procesos creativos y transformadores en colaboración con la sociedad civil. Estas 4 líneas contienen muchísimo para poder llevar a cabo un montón de cosas que nos permitan hacer realidad este pacto. Como les decía, me gustaría empezar compartiendo esto que he denominado en todo mirar al fin. Es cierto que llevamos desde ayer escuchando muchísimos y a grandísimos ponentes sobre la importancia que tiene para alcanzar el Pacto Educativo Global tener clara nuestra finalidad y actuar de manera conjunta. Hay que evitar que de alguna manera se haga realidad lo que decía San Gregorio Magno, que decía: es estúpido el caminante que ante una campiña atractiva se olvida de su meta. Se refería a los peregrinos. Pues corremos el riesgo de que nos pasen cosas parecidas. Tenemos una meta que es bella, que es buena, que es verdadera, pero tenemos muchas campiñas atractivas. Campiñas que han salido entre ayer y hoy. La rapidación, el deseo de tener escuelas de éxito, la mercantilización e instrumentalización de la educación, el poder del individualismo y la cultura del descarte que genera, la inacción, la egolatría del bien común, el anteponer la instrucción frente a la educación, la presión que ejercen las familias sobre nuestras escuelas, la dictadura de los resultados y del academicismo, sin perder, por supuesto, el valor del conocimiento.
Son tantas que lo primero a lo que quiero invitar es a tener claro que hay que tener, en primer lugar, mirar el fin o, como nos diría San Ignacio, discernir sobre a dónde vamos y a qué. En un libro muy interesante, escrito por José Laguna, que se titula Escuelas que futurean, el Pacto Educativo Global del Papa Francisco y la Escuela Católica, nos lanza esta pregunta que yo he querido compartir con todos ustedes. ¿Qué perdería el mundo sin la presencia de la Escuela Católica? Qué bonita pregunta para hacernos en nuestras comunidades educativas. A lo mejor quizás nunca nos la hemos ni planteado porque damos por hecho que muchas de nuestras escuelas, centenarias además, como acabamos de ver en estas experiencias educativas o como conocemos y participamos muchos de nosotros, no concebimos un mundo sin esa escuela católica. ¿Qué pasaría si desapareciera? Quizás en la respuesta a esta pregunta podemos encontrar no solo el qué, sino los cómo para conseguir alcanzar este pacto educativo global. De manera muy breve me gustaría responderla, no es el objetivo de esta exposición, pero sí quiero compartir una respuesta corta, pero creo que significativa. Sin la presencia de la Escuela Católica, el mundo perdería personas formadas de manera integral y llamadas al compromiso con la realidad para la construcción de un mundo mejor. Es decir, nuestro mundo sería peor, siendo conscientes de las dificilísimas circunstancias que estamos viviendo en tantos sitios del mundo en el día de hoy. Por ello, quiero ya meterme en cuál sería el primer paso necesario para implementar este pacto educativo global. Es decir, cómo llevarlo a la escuela con realismo, con propuestas concretas y transformadoras. Este es nuestro gran reto. Y debemos evitar, además, que esta oportunidad se quede, como nos ha ocurrido en tantas ocasiones a la Escuela Católica, en el saco de las buenas intenciones y las grandes palabras. Desde nuestra vocación a la humanidad, desde nuestra vocación cristiana, esta es nuestra responsabilidad. Ser capaces de transformar la realidad desde acciones concretas. No se trata de actuar rápido, ni introduciendo una cosa más a la ya cargada mochila de la escuela. Hay que actuar sabiendo dónde vamos y actuar juntos, como también tanto nos invita el Papa en numerosos momentos. En resumen, podemos decir que el primer paso, la primera sugerencia sería priorizar tiempos y espacios para la reflexión sobre la finalidad de la escuela y poder pactar el qué, aunque parezca que lo tengamos claro, la finalidad, como fundamento que hará viable la implementación de los cómo. Quiero invitarles a soñar en el 2040, soñar un alumno, una alumna, un joven, una chica joven que ha sido educado en una escuela que desde el 2022, año en el que tenía 3 años y prácticamente iniciaba su vida educativa, se educó en una escuela católica que había decidido iniciar propuestas de transformación animados para el Pacto Educativo Global. La gran pregunta es, ¿qué experiencias habrá vivido o habría vivido un alumno a lo largo de su etapa educativa para alcanzar ese fin que nos proponemos, esa construcción de la aldea de la educación, del humanismo solidario, de personas comprometidas con un mundo mejor? ¿Cómo era esta escuela? Sin duda no puedo describir con detalle todos los rasgos y todas las experiencias que este chico o esta chica habrían vivido, pero sí que quiero hacer alusión a 6 aspectos que aparecen en la pantalla y que brevemente voy a recorrer. En primer lugar, sería un alumno o una alumna que hubiera vivido experiencias de aprendizaje integral, es decir, que contribuyeron al desarrollo de todas las dimensiones de la persona. En un libro muy interesante también escrito por Rafael Díaz Salazar, titulado Educación y Cambio Ecosocial, nos define la educación integral de una manera muy similar a lo que hace el Papa Francisco. Nos dice, es la formación de la mentalidad, de los sentimientos, los deseos y los compromisos del ser humano, porque como personas somos cerebro, corazón, manos y pies. Y viene lo más importante, la armonía de nuestra personalidad depende de que sepamos desarrollar con la misma intensidad esas 4 partes de nuestro ser. Este alumno o esta alumna habría vivido numerosas experiencias de aprendizaje a través de realidades educativas que se desarrollan en nuestras escuelas en 3 ámbitos. El ámbito curricular,
el ámbito extracurricular y el ámbito pastoral. En el ámbito curricular se hubiera encontrado con un currículum armónico que respondía a sus necesidades, que no renunciaba al valor del conocimiento, pero en el que se había incorporado el contenido socioemocional, la capacidad de reflexión y la transformación del propio entorno. Un currículum práctico que le ayudó a cultivar la inteligencia emocional, la espiritual y la social, desarrollando valores como ciudadano global, con las competencias que Reimers nos invita a trabajar en la escuela. Un currículum competencial que se desarrollaba de manera interdisciplinar, como tanto hemos oído ayer y hoy en este congreso, que además permitió al alumno que en función de sus fortalezas fuera escogiendo sus itinerarios de aprendizaje. Era una escuela que utilizaba metodologías activas, holísticas, individualizadas y cooperativas, a través de las cuales aprendieron el valor del trabajo significativo, colaborativo y experiencial. Unas metodologías que le permitieron desarrollar una dimensión fundamental en la persona, como es la capacidad de comunicación. Estuvo en una escuela en la que todos los años participó en una experiencia de aprendizaje-servicio, en la que desde el aula y en interacción con el entorno contribuyeron a la mejora y la transformación del mismo. Una escuela en la que el potencial de la tecnología siempre fue un medio y no un fin. Siempre estuvo al servicio de la humanización. Una escuela donde se cultivaba la dimensión artística, donde los espacios eran amables y seguros, tan necesario en tantas ocasiones. Una escuela en la que había alumnos muy diferentes y todos conseguían aprender y desarrollarse, porque habían descubierto que el trabajo por la inclusión enriquecía el aprendizaje vital de todos. Una escuela donde el sistema de evaluación no se basaba en calificaciones numéricas, sino en una valoración cualitativa que partía de las fortalezas. Una escuela en la que, como decía, participó en muchas actividades extracurriculares que le ayudaron a descubrir su vocación y su identidad, y en la que la pastoral se centraba en la acogida, el acompañamiento, el cultivo de la interioridad y la espiritualidad. Una pastoral en la que también, a través de experiencias de aprendizaje-servicio, pudo descubrir los valores del Evangelio y abrirse a Dios. Una pastoral que le ayudó a vincularse con la realidad, a vivir la solidaridad, la justicia, la paz y el cuidado de la tierra. Y sobre todo una pastoral en la que se contaba con la participación y la escucha de los jóvenes y se desarrollaba en sus mundos y en sus lenguajes. Una escuela donde el clima de relaciones era personalizador, de acogida, de apertura, fraternos, de respeto, donde se daba mucha importancia a las 4 grandes relaciones que hay en una escuela, la del educador con el alumno, la del alumno con el alumno, la de los educadores entre sí y la de la escuela con la familia. Unas relaciones que le llevaron a afirmar: esta escuela es mi casa. Con unos educadores que trabajaban en equipo, que practicaban la codocencia, que evaluaban de manera conjunta, que se sentían miembros de una comunidad educativa en la que compartían comunión, participación y formación. Una comunidad educativa que no era autorreferencial, sino que sabía salir de sí mismo y estar en contacto con la realidad, estando siempre en aprendizaje permanente. Una escuela en la que las familias participaban de los proyectos educativos, en las que acudían al colegio como un lugar de referencia y en la que siempre intentaba haber una buena conciliación escuela-familia en pro del desarrollo del alumno. Una escuela que desarrollaba propuestas educativas en red. Este alumno pudo participar en competiciones deportivas interescolares, en ligas de debates que pertenecían a la ciudad, en actividades de pastoral con las parroquias de las diócesis, y una escuela que estaba abierta a la sociedad. La gente del barrio formaba parte también de la escuela, acudía a la biblioteca, se desarrollaban obras de teatro, conciertos y participaban en propuestas de emprendimiento social juntos. Evidentemente, una escuela ideal que reflejaba que el aprendizaje se centraba en acompañar a cada alumno, para que fuera un aprendizaje real, que impactara positivamente en el entorno, que involucrara, como nos dice el Papa Francisco, la cabeza, el corazón y las manos, y que permanentemente nos reconstruía la identidad como escuelas, que es algo a lo que también estamos llamados para hacer realidad este pacto. Una escuela que, como he dicho, aplicaba metodologías interactivas, una evaluación formativa y que estaba en continuo aprendizaje.
Como he señalado antes, el Papa Francisco no nos ofrece propuestas concretas de acción, pero sí que ha sembrado la semilla, la chispa, para que se hayan desarrollado muchas luces y sendas para hacer este camino, para respondernos a la pregunta cómo conseguir esa escuela que a su vez conseguía formar personas de manera integral y comprometidas con la creación de un mundo mejor. Quiero empezar esta parte más concreta compartiendo algunos elementos claves para asentar el pacto educativo sobre roca. Elementos que tienen que estar previamente antes de ponernos a hacer cosas. Ya se ha hablado mucho de evitar el activismo, el exceso de cosas. En primer lugar, tener claro que el objetivo es crear la aldea de la educación. No voy a insistir porque ya ha salido muchísimo en este congreso y creo que sería reiterativo. Al igual que tener claro el triple coraje que nos invita el Papa de la persona en el centro, invertir las mejores energías y formarse para servir. Después intentaré aportar alguna cuestión concreta al respecto de esto. También es necesario, para que las sugerencias para implementar este pacto sean eficaces, tener en la base el cumplimiento de los 7 compromisos que nos dice el Papa que son fundamentales para este pacto educativo global y que también ya hemos conocido en este congreso. Es muy importante en esta base, en esta roca sobre la que construir el pacto educativo global, tener como referencia la doctrina social de la Iglesia, porque como nos dice el mismo Papa, es la base sólida y la fuente viva para encontrar los caminos a seguir en la actual situación de emergencia educativa. Y creo que es muy importante tener claro que las implementaciones para llevar a cabo el Pacto Educativo Global tienen que ir dirigidas a 3 grandes ámbitos de actuación. El secretario de Estado de Educación español, Alejandro Tiana, hizo una interesante sugerencia al respecto sobre esto y relacionada con el Pacto Educativo Global. En primer lugar, sobre el currículum. ¿Por qué? Porque es lo que ordena toda la vida de la escuela. Y para ello hay que acudir a las preguntas propias de la institución educativa. Es decir, interpelarnos con cosas como ¿cómo incluir en los programas de la escuela el objetivo escolar de formar para el humanismo solidario y la transformación del mundo? ¿Qué criterios de evaluación verifican que hay aprendizaje? ¿Qué indicadores de logro queremos conseguir y qué descriptores lo definen? ¿Cómo incorporar al currículum todo lo que supone el objetivo de madurar una nueva solidaridad universal y una sociedad más acogedora? En definitiva, creo que debemos ser capaces de articular curricularmente los objetivos educativos que tenemos y a los que nos invita el pacto, insisto, que tanto hemos visto. Pero también los relatos de sentido que la propia tradición cristiana y la tradición de la escuela católica tiene y que sirven para sembrar la levadura del nuevo humanismo solidario. En segundo lugar, sobre los educadores. La clave, y ha salido también en el mismo día de hoy, de cualquier transformación y de poder llevar a cabo este pacto educativo. Sobre los educadores, creo que hay 2 líneas fundamentales. Primero, potenciar la profesionalidad docente, que debe estar siempre dirigida al desarrollo integral del alumno. Y, en segundo lugar, impulsar también la implicación y el compromiso activo en esta labor educativa. Una implicación y un compromiso que pasan por cultivar la vocación, la formación y el reconocimiento de la tarea educativa. Y por último, sobre instancias nacionales e internacionales que todos sabemos que influyen en el ámbito educativo y que son imprescindibles para un verdadero pacto, como es el caso de la CIEC, de la OIEC o de la UNESCO o de tantísimas otras de ámbito internacional. Bien, me gustaría señalar ahora, de manera sucinta, algunos elementos para implementarlo, para implementar este pacto educativo global. Quiero aquí hacer referencia al padre Luis Fernando Klein, que ayer tuvimos la suerte de contar con él en una sugerente también ponencia, que ha hecho importantes aportaciones al respecto y que junto con otras aportaciones que han quedado recogidas en documentos he intentado englobar y sintetizar. Ha salido ya mucho a lo largo de este congreso el tema de centrarse en lo importante, la persona en el centro. Y estoy segura que esto se desarrollará más desde el punto de vista pedagógico en las próximas ponencias. Quiero solo, por tanto, indicar
lo clave que es tener en cuenta una programación curricular que se basa en el desarrollo integral de la persona y, por tanto, en el desarrollo de la cabeza, corazón y cuerpo, que ya tanto hemos hablado. Y eso conlleva la necesidad de una distribución más equilibrada de los currículums. Ha salido también antes la importancia de la educación personalizada. Es el gran llamado de la educación en el mundo de hoy y el gran desafío que tenemos los educadores, cómo personalizar la educación. Se me ocurren propuestas como la tutoría centrada en el acompañamiento en clave vocacional para la elaboración del propio proyecto de vida o la necesidad, como ha salido antes, de cambiar la evaluación. Como nos dice el Papa, hay que invertir las mejores energías y contar con las fuerzas más creativas y proactivas. Esto nos lleva a pensar en la importancia de la formación docente y de tener potentes liderazgos educativos, pedagógicos, que están dirigidos a garantizar siempre el aprendizaje y el desarrollo del alumno, entendiéndolo por aprendizaje integral y vital. Y, por tanto, a ser conscientes que desde todas las instancias tenemos que aplicar recursos humanos y materiales. Y me atrevo a decir que a priorizar la estructura humana frente a la infraestructura material. No vamos a poner en duda la importancia que tiene hoy en día la tecnología para todo y en educación también. Pero como educadores sabemos que un buen educador no es sustituible por la mejor tecnología. Por lo tanto, tendremos que garantizar el poder contar siempre con los mejores educadores y con la mejor estructura humana. Dedicar las mejores energías en cuanto a profesorado y recursos a los más necesitados. Y, ¿por qué no? Me atrevo a lanzar, buscar formas de financiación que ayuden a la inclusión de todos. La importancia de acoger. Juan Antonio Ojeda también nos insiste mucho en esto, como un llamado del Papa. Escuchar con humildad, con empatía, con compasión y amabilidad, crear la cultura del encuentro. Creo que es fundamental generar cada vez más espacios de reflexión educativa, no solo de acción. Tenemos tendencia en las escuelas a tener reuniones para programar, para hacer un proyecto, para preparar una acción y muy pocas para preguntarnos por los para qué, los qué y luego ver cómo lo hacemos. Por lo tanto, debemos incluir en los proyectos educativos y en los programas escolares siempre la escucha al otro y en especial a los más desfavorecidos. Una clave que ha salido muchas veces, la de implicar a todos los agentes educativos. Esto nace de la importancia de sentirse reconocido, identificado y con posibilidad de participación. Pero aquí, como hizo la Madre Montserrat del Pozo al poco tiempo de la convocatoria del Pacto Educativo Mundial, me atrevo a lanzar la misma pregunta. ¿Quién y cómo lo hace? Agradezco la convocatoria de la CIEC, que es un intento, evidentemente, de implicar a muchos agentes educativos. Nos hacen falta más y cuantos más agentes, mejor. En la misma línea, unir esfuerzos y crear redes internas entre profesores y alumnos, entre escuelas católicas y no católicas. Creo que es el momento de abrir las escuelas y hacer proyectos intercongregacionales de carácter pedagógico y pastoral y de realizar actos de reconocimiento a la indispensabilidad de cada contribución, en palabras del Papa. Debemos unir saberes, porque, como nos dice el propio Papa, una educación integral requiere integrar los saberes y hacer una alianza interdisciplinaria y transdisciplinaria. Esto lo dejo porque seguro que con la ponencia pedagógica será profundizado. Pero nos lleva la necesidad de cambiar la estructura organizativa académica y del profesorado. A veces estamos anclados en estructuras pasadas que nos limitan el poder realizar estos cambios. Restaurar las relaciones. Se ha hablado mucho en la ponencia anterior sobre la importancia que esto, y me uno a la petición de hacer un congreso sobre las relaciones educativas, porque creo que es un tema fundamental. Señalo solo los dos objetivos. Uno ya aparecido, que es conseguir que dialoguen todos los agentes educativos, la familia, la escuela, las religiones, y el otro, crear una escuela relacional en la que el alumno se desarrolla, como he dicho antes, en un marco de relaciones personalizadoras, porque este buen clima de relaciones contribuye al aprendizaje. Creo que esto daría para todo un congreso. Integrar a las familias, que ya ha salido antes. Voy a destacar de aquí el incorporar a las familias no solo en los proyectos curriculares, sino también como agentes educativos extracurriculares y pastorales. La importancia de recuperar las escuelas de padres, pero adaptadas a las realidades familiares del mundo de hoy, y la pastoral familiar. Formar a los docentes
y también quiero compartir 2 propuestas concretas, la de introducir la cultura de la evaluación de la competencia docente en el centro como una medida de orientación al desarrollo profesional y elaborar itinerarios de formación para la identidad y misión, que creo que para la Escuela Católica ahora mismo es un tema clave. Por último, cultivar la interioridad para que nuestros alumnos aprendan a vivir desde dentro, también para conocer y amar a Dios. Creo que es importante, que esto también daría para mucho, entender que no es una cosa más, sino una finalidad educativa que está presente en toda la realidad de la escuela. Quiero decir que para todas estas experiencias alcancen su meta, es muy importante que estén conectadas con la misión y la visión, y vuelvo, por tanto, a en todo mirar al fin. Que sean equilibradas, armónicas y graduales, y que no pueden ser acciones puntuales, fragmentadas o discontinuas. El hermano Luis Fernando Klein nos invita a llevar a cabo un proceso de 5 pasos, que ahí pueden ustedes acceder al desarrollo completo de esto, yo solo lo voy a señalar, que es interesante para conseguir implementar muchas de las propuestas que he señalado anteriormente. Habla primero de la necesidad de sensibilización, en segundo lugar de concientización, de interpelación, de movilización y de verificación y registro. Evidentemente, un proceso que nos lleva a partir de la necesidad de la conversión de la mente, el corazón y la acción, por el contexto en el que nos situamos, por la importancia de llevar a cabo acciones transformadoras y duraderas y de sensibilizarse, compadecerse y condolerse, para aplicar una pedagogía samaritana que se hace carga y se encarga de la realidad de los alumnos para su crecimiento y aprendizaje. La concientización, que nos ayuda a tener visión, a saber hacia dónde ir, nos invita a la reconciliación y a la fraternidad y nos lleva a lo que ya hemos hablado de la necesidad de ese nuevo concierto entre los agentes educativos. La interpelación, que es ya llevar a la práctica propuestas concretas, preguntarnos qué nos tenemos que quitarnos visiones extrínsecas, utilitaristas, del resultado estandarizado, de la funcionalidad, de la burocracia, para establecer la hospitalidad, la solidaridad y el valor de la trascendencia. Y eso lleva, como he dicho antes, a hacer cambios en el currículum y en la organización. Hay que movilizarse, nos dice el Papa, hay que salir de la inacción. Estamos a veces muy quietos, su invitación siempre es a estar en salida, ¿no? Desde un compromiso personal y grupal, siendo conscientes de que cada uno es protagonista y que hay que buscar aliados. Y me parece fundamental el último punto, llevar a cabo un proceso de verificación y registro. Es decir, recoger siempre la incidencia de lo que se está haciendo para actuar con indicadores precisos y conocidos con anterioridad, porque es lo que verdaderamente garantiza que se produzcan cambios. También la OIEC planteó una propuesta para ir de lo local a lo global. Para llevar a cabo el pacto educativo, podemos empezar haciendo propuestas en el centro, creando comunidades de aprendizaje para impulsar la participación y la transformación, haciendo propuestas con otros centros, como hemos dicho en las redes, salir a la municipalidad, al barrio, a la ciudad y construir el pacto a nivel nacional e internacional, trabajando juntos y aplicando recursos mucho más necesarios para llevarlo a cabo. En conclusión, y voy terminando para ajustarme al tiempo ya que vamos con retraso, quiero terminar con las palabras del Papa Francisco. Así tenemos que seguir, todos juntos, cada uno como es, pero siempre mirando juntos hacia adelante, hacia esa construcción de una unidad, de una civilización de la armonía, de la unidad, donde no haya lugar para esta virulenta pandemia de la cultura del descarte. Tal y como nos invitaba el Papa Francisco, creo que estamos en el momento de volver a la raíz, de ser lo que somos, de buscar el desarrollo del ser, teniendo que cambiar lo que haya que cambiar, preguntándonos qué hay que hacer de nuevo, qué hay que dejar de hacer, qué hay que hacer menos, qué hay que hacer más y siguiendo la invitación del Papa Francisco, hagan lío educativo. Muchas gracias. Muchas gracias, Belén. Te agradezco por esta importante reflexión. Ayer fue importante aterrizarnos un poco qué era el pacto y el día de hoy, pues cómo lo podemos llevar a la práctica, porque no solo se trata de firmar,
Nosotros no solo se trata de pegar, como dice el Papa, se trata de apostar para reconstruir un verdadero compromiso por la educación. Belén, en nombre de la Escuela Católica te agradecemos por su presencia, su compromiso y también a ASM, ¿no?, que nos colaboró con esta importante participación. Muchas gracias, esperamos encontrarnos presencialmente algún día, ¿no? Ya más adelante vamos a anunciar la fecha del congreso. Nosotros cada año hacemos un encuentro de pastoral y cada 2 años se hace el congreso más antiguo de educación católica del continente. Vamos a lanzar ahorita a lo último la fecha y el lugar del congreso el año entrante, donde esperamos que nos acompañen porque vamos a hablar de los futuros de la educación. Muchas gracias, Belén, que descanse y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a todos y que termine muy bien el congreso. Gracias por la invitación. Muchas gracias.